Hola, estoy muy contenta ahorita con este nuevo episodio. Muchísimas gracias por acompañarnos otra vez. Me encuentro súper bien acompañada. La verdad que tenía bastantes años de no verla, pero me da muchísimo gusto poder volver a verte. Y Joja, nosotros coincidimos en México en un summit del PropTech. Y la verdad que ambos proyectos que en su momento llevábamos por separado, obviamente, pues nos llamaron mucho la atención y pues intercambiamos contactos. Hace como un mes me acordé de ella empezando este nuevo proyecto, esta nueva tema en el podcast. Y pues ella es la CEO de Kogi, que ya nos hablará un poquito más de qué es Kogi, Yoja. Y pues preséntate para que todos mis videntes o oyentes pues te conozcan un poquito. Claro, bueno, no, Gaby, gracias por este espacio tan especial. Como dices, nos conocimos hace como 3 años en un espacio PropTech Latam en México. Nosotros empezamos hace 4 con Kogi. Yo vengo del sector financiero, trabajé muchos años, 20 años en el sector, y conocía pues como toda la incidencia de todo el tema hipotecario dentro del sector financiero, y tuve pues un encuentro con un amigo de la vida que es Juan Díaz y su esposa Olga Orozco, y como en esa situación que ellos estaban comprando una casa y empezaron a enfrentar como todas las fricciones que hay Ujú, en comprar una casa y en todas las complicaciones que desde el sector financiero tenemos, pues, o se tienen por también a veces supuesto. para atender los clientes. Empezamos a pensar en cómo simplificar este proceso y hemos desarrollado pues Kogi, que es una plataforma que conecta a los constructores o promotores con los bancos y obviamente con los usuarios finales, no solamente para hacer procesos de crédito, que es una parte importante obviamente de lo que hemos venido simplificando, sino también como un software as a service que le permite al constructor o al promotor desde el primer momento entender cuál es el perfil crediticio de su cliente y saber a ciencia cierta qué casa debería venderle, ¿no? Y poderlo, mientras hace toda la etapa constructiva, poder hacer un seguimiento adecuado a ese perfilamiento, evitando desestimientos. Eso es un poco lo que estamos haciendo ahora exitosamente en Colombia y desde esta semana ya activamente en Panamá, que es nuestro segundo país. Ay, me encanta. Me encanta porque en poquito tiempo pues se han podido expandir y la verdad que tu idea y la idea de Juan con su esposa pues me pareció genial. Es un tema que pues tiene bastante relevancia en Latinoamérica y cómo se han ido posicionando en esta innovación que han ido teniendo en el sector inmobiliario. Quisiera saber cómo tu experiencia de cómo ha evolucionado esa relación entre fintech, proptech en Latinoamérica y qué impacto ha tenido esto en la necesidad de vivienda que hay. Ujú. Pues creo que cada vez estamos trabajando más en un 360 más mancomunado. Para nosotros, el tener esta conciencia, digamos que esto es un ecosistema, es un primer paso importante. La banca tradicional, pues tiene un montón de condiciones claramente que tiene que cumplir. Este es un proceso de crédito que no es como una tarjeta de crédito o un crédito de consumo, tiene una evaluación mucho más profunda. Generalmente en nuestros países lo acompaña además una legislación específica, ¿no? Sí. que establece cómo se debe prestar este tipo de crédito. Entonces, creo que lo que más ha pasado es que las PropTech de alguna manera tocamos el mundo fintech utilizando esos procesos de digitalización. Seguimos apalancándonos en términos más generales con la banca tradicional porque son los que tienen el fondeo para poder prestar a 20 años o a 30 años para la vivienda. Pero claro, estamos utilizando como muchas herramientas casi que banking as a service para poder acercarnos a los bancos y ofrecer un proceso de digitalización mucho más rápido y más enfocado en que el cliente tenga una experiencia eh, pues más fácil, ¿no? Sí. Menos compleja. Entonces creo que cada vez estamos trabajando de la mano. También hay todo un tema de scores alternativos que creo que se empiezan a ver y los bancos están también empezando a interesar en ver
cómo prestar de maneras diferentes, y para eso toda la investigación y la profundización que han hecho las fintech en Latam, pues es una parte importante como de esa evolución que vemos en la banca tradicional. Y creo además que al estar trabajando de una manera pues mancomunada, también aparecen otras maneras de financiación que tal vez hace unos años no eran posibles, como el rent to own o el crowdfunding o separar el precio o la propiedad de una vivienda para que fuera comprada por más personas. Entonces, que estos Sí, evolutivos de alguna manera tienen mucho que ver con que los ecosistemas fintech y proptech empiecen a tocarse. sí, sí. Y la verdad que uno, ahorita que estabas tocando este tema, uno de los principales obstáculos, siento yo, que al comprar una vivienda para cualquiera en Latinoamérica es pues el acceso a ese financiamiento en las entidades bancarias. Y, y sí, las fintech tienen un papel bastante importante en cuanto a facilitar estas alternativas de financiamiento como los créditos digitales y estos modelos de scoring que estabas mencionando. ¿Cómo hacen para facilitar esa accesibilidad a estos créditos? Ujú. Yo creo que la fintech ha logrado cambiar el paradigma de que conocer al cliente y hacer un proceso de crédito puede ser más fácil. O sea, creo que ese Ok, es el primer paradigma que se rompió, ok, porque tú antes tenías que hacer un proceso donde te tenía que entrevistar un vendedor, o sea, estamos hablando de hace 10 años en la banca, te tenía sí, que entrevistar el vendedor o el asesor de la oficina, tenía que tener además un conocimiento tuyo, bueno, documentos, procesos, papeles, ¿no? sí, Y lo que pasó con las fintech fue, venga, una tarjeta de crédito son 5 preguntas, venga, un crédito de consumo son 15. Hay mucha información que yo puedo traer con Open Banking para que tu proceso sea solamente 3 preguntas. Entonces, ujú, eso creo que ha impulsado un cambio que viene tocando ya finalmente procesos de crédito un poquito más complejos como el proceso de vivienda. Entonces, creo que ese fue el primer paradigma que creo que han roto las fintech, es cómo hacemos, cómo puedo conocer yo a mi cliente sin que esto sea una relación de 2 horas en una oficina, ujú, sino contéstame estas preguntas, yo tengo sí, información por Open Banking o tengo información tuya por listas públicas y empiezo a perfilarte y a saber quién eres. En un proceso que es con menos fricciones. Imagínate, Gaby, que cuando nosotros empezamos, ujú, lo primero que hicimos fue coger los formularios de los bancos y compararlos. Había ujú. bancos que tenían 500 preguntas. O No, sea, no te estoy mintiendo, las no, hombre. contamos. Como había bancos que tenían 100, Ajá, 500. Y dentro de esas 500 nos dimos cuenta que los demográficos, o sea, tu nombre, tu cédula, sí, tu teléfono, se repetía una y otra vez. Se repite en el formulario de vinculación, en el formulario de seguros, que en nuestro caso, cuando tú compras vivienda a través de crédito, vas a tener un seguro de incendio y de- terremoto y otro sí, seguro de vida. Se repite tu nombre N veces, tu teléfono N veces. Y sí, todo eso son fricciones. Si tú haces un proceso digitalizado, tú vas a tener tu nombre una sola vez que ponerlo y ya toda la información o directamente en el CRM del banco o la aseguradora o directamente en los procesos que tengas que tener, pues ya hay interfaces que o te lo vuelven un PDF del formulario que ujú, necesitas o te crea directamente el cliente en tu CRM. Entonces ya solamente eso, saber que tú alivianaste esas preguntas en las que eras reiterativo simplemente por cumplir condiciones, sí, claramente es un avance en el proceso. Y creo que ahí es de los temas en los que el proceso de las fintech, de pensarlo fácil, pensarlo diferente, viene sumando y mejorando cada vez más la experiencia para los compradores de vivienda. ok. Y en cuanto a esta experiencia, me parece interesantísimo el que agarraran cada uno de los bancos y vieran los formularios. ¿Cómo fue o sea, que los bancos fueron tan, o sea, no sé si es como el sistema bancario de Colombia o qué es, porque en Latam, o sea, el sistema bancario es súper cerrado y no siempre es tan abierto con las fintech como para compartir información o quererse sumar al proyecto fintech. Entonces, Ujú. ¿cómo hicieron ustedes o qué diferencias ves entre la banca Latam y la banca específicamente de Colombia, que fue donde ustedes abrieron mercado? Claro. Bueno, hay una cosa en la banca colombiana que nace de una situación triste, pero que es muy positiva. La banca en Colombia creo que
por todo el tema de narcotráfico, es una banca que cumple mucho más, o sea, le ha tocado estar a la vanguardia en el cumplimiento de Sí, normas, sí, por ¿no? supuesto. Entonces, pues nosotros estamos en Basilea ya 3, o sea, de verdad, hay todo un esfuerzo del sistema bancario colombiano Ujú, de hacer parte del sistema bancario internacional. Entonces, hay mucho juicio con el cumplimiento de normas y esto permite de alguna manera que también pasen muchas cosas como que el Open Banking, que es una norma ya en Colombia, pues se desarrolló muy rápido, ¿no? Digamos que hemos avanzado, tal vez no tan rápido como en Brasil, pero pues digamos que hemos podido avanzar sobre esas normas. Eso ya de alguna manera pues marca un diferencial. Siento que también la pandemia en Colombia, como Colombia se guardó, no pasó ujú, en todos los países, pero ujú, Colombia sí hizo un lockdown total. Nosotros no salíamos, teníamos que tener un salvoconducto para salir. Pues ujú. ir al banco, pues era casi que, o sea, era bastante difícil. En ese momento creíamos que el COVID era como el ébola, entonces, Sí. pues la gente estaba muy asustada y eso obligó a la banca a decir, venga, ¿qué está pasando en el mundo? ¿Qué han hecho las fintech? ¿Qué están haciendo otros procesos? Ujú, Acelerémonos, porque ujú, necesitamos empezar un proceso de digitalización. Y eso hizo de alguna manera que los bancos salieran a apostarle a algunas fintech, salieran de hecho han comprado o han invertido directamente en startups con diferentes focos, un poco para entender cómo al interior de los mismos bancos empiezan a acelerar sus procesos. Entonces creo que esas cosas se juntaron de alguna manera. Nosotros íbamos en principio a la oficina a mirar el formulario, ven, déjame, yo quiero ajá, pedir un crédito de vivienda, me dan el ajá, formulario, okey, empezamos a revisar las páginas, qué bancos tenían procesos digitales, qué bancos no tenían procesos digitales, y ujú, empezamos haciendo un proceso que era bastante manual con algunos de los bancos cuando cerramos los primeros convenios. Entonces, te puedo decir que yo al principio en alguno de los bancos radicaba en una oficina, o sea, me activaron una oficina y me dijeron, bueno, voy a radicar tus créditos allá. Entonces, al principio, bueno, yo necesito formularios. Entonces, nosotros, ¿qué hicimos? Desarrollamos una interfase que volvía nuestro formulario digital, el PDF con el formato que quería el banco. Ese fue nuestro primer paso. Y okey. luego ya, ven, pero, oye, ¿y por qué puedes hacer esto tan rápido? ¿Por qué puedes radicar más clientes? Sí, No, sí, pues porque tengo esta interfase. Bueno, esto va para hacerte el cuento largo, corto, que en ujú, este momento yo con bancos que duraban en una respuesta 20, 25 días, porque es un ajá, cliente que necesita documentos, revisiones, en este ujú, momento puedo tener respuesta en 6 días. Y guau, el cliente que tiene el perfil que al banco le ujú, gusta, me pueden ujú, contestar inmediatamente o en 20 minutos. Entonces, claro, okey, esto ha sido un gap de 4 años de trabajar, desarrollar APIs con el banco, revisar cómo podemos ser radicadores del banco de una manera real dentro de su CRM, sí, ¿no? Y ha sido bastante interesante. La banca, pues unos más que otros, están abiertos como a ese cambio y a aprender como de los desarrollos en una startup siempre son mucho más rápidos, los bancos son organizaciones muy grandes, sí, entonces moverlas, está siempre un área oficial de cumplimiento que está revisando si todo cumple o no cumple, entonces claro, eso hace que el proceso sea un poco más largo, pero soñamos con que esto lo podamos llevar a otros lugares y que esta experiencia que hemos podido tener en Colombia en cuanto a conexión y en entender que el negocio es tan importante y tan grande, que nosotros no queremos ser los dueños de todo el negocio, queremos ser facilitadores de tecnología para que la banca haga mejor su trabajo, para que los constructores o promotores también hagan mejor su trabajo y más barato para que haya más casas y al final que el cliente final tenga un sí, proceso con menos fricciones y pues que llegue a tener su casa. Eso es lo que todos soñamos. sí, totalmente. ¿Y ustedes tienen alguna, como hablaste de APIs, Ujú. esto es como una conexión, para los que no saben, es una conexión Sí. entre 2 plataformas, y, ¿cómo hicieron ustedes como para decir, bueno, agarraron los scoring del banco tradicionales? ¿Cómo hacen como para empatar esa aprobación de ese crédito? Porque, pues, obviamente cada banco creo que tiene su scoring, Ujú. o no sé cómo lo trabajan en Claro, Colombia, claro. pero ¿cómo Sí, hicieron? bueno, entonces cada banco tiene su score de iniciación y tiene sus reglas establecidas. Esas reglas van cambiando y van transformándose dependiendo del apetito de riesgo que tenga el banco. Ujú, Nosotros, ¿qué hicimos? Nuestra plataforma lo que hace es como trabajar en bandas. Va okey, clasificando los clientes
y va estableciendo, dependiendo de esa clasificación, qué cliente iría para cada banco con las reglas que el banco ha establecido. El banco puede Ujú. entrar a la plataforma que nosotros le disponibilizamos para poner sus filtros. Yo atiendo solo empleados o yo atiendo independientes que tengan estas características o empleados que tengan más de 6 meses trabajando. Pues, o score de iniciación de 500, otro de 600, otro de 700. Entonces llega el cliente, me llena la información y yo conforme voy clasificando y con eso empiezo a establecer ese cliente para qué banco iría. Pero además, después de 4 años de respuestas de crédito, ya desarrollamos un modelo de predicción donde con las variables de respuesta de los bancos y digamos que la información que también la constructora o el promotor empieza a darnos sobre su proyecto, sobre quién se lo compra, dónde está, estamos empezando a sacar como un modelo predictivo. Soñamos con que sea ya tan sin fricciones que yo le pueda decir al cliente, venga, usted tiene este porcentaje de aprobación dependiendo del banco, y ya en nuestros países, y en esto hay como mucho temor que es más que un comparativo de tasas. Realmente lo que yo veo son clientes que están más bien enredados y necesitan ver quién les aprueba el crédito. Ok. Entonces, nuestro objetivo con esto es que el cliente tenga menos flexiones, que el constructor tenga muy organizada la información y sepa cuáles son los bancos que están acompañando ese tipo de proyecto con ese tipo de clientes, porque cada proyecto tú sabes que es diferente, dependiendo de dónde esté, la ciudad, las características, los metros cuadrados, en fin. Entonces, cada vez como que esto sea un poquito con una filigrana de datos, que al final creo que nuestro negocio se ha convertido en eso, se ha convertido, cada vez va migrando más a un negocio en el que la data está generando una información poderosa para Sí, ahorrar tiempos, ¿no? sí, Y para, y totalmente. para cambiar, y para cambiar. Sí, Nosotros soñamos con cambiar cosas, porque, claro, igual sabemos que el banco es el que lo tiene que cambiar, porque es el que tiene la plata para prestar, pero, sí. pero que nosotros podamos hacer ese awareness de, óyeme, esto lo contamos mucho con Juan en los espacios. Una Ujú. persona, un hombre de 35 años con una moto, tendrá más posibilidades de aprobación de crédito que una mujer con 35 años con un hijo, de crédito hipotecario estamos hablando. Ok, Y ok. si yo mirara el comportamiento de riesgo, puede ser que el comportamiento de riesgo de esta persona con 35 años y con una moto sea más alto que Sí, de la mujer con 35 años y con un hijo, pero el ingreso disponible de ella es menor porque tiene una persona a cargo. sí. Entonces, esas son las cosas que tenemos que impulsar el cambio en Latinoamérica, porque ahí tenemos, en Colombia específicamente, en este momento hay más mujeres jefas de hogar Ujú. que hombres. Ok. Entonces, pues esto es todo un tema social súper importante que tenemos que ir acompañado de esa modernización y es lo que nosotros queremos, ¿no? No reemplazar a los bancos, sino ayudarlos a que tengan una visión tal vez más clara de lo que está pasando y más rápida, ¿no? Con un cambio un Sí, poco más rápido. sí, sí, sí. Yo creo que esto de la digitalización va como a pasos agigantados y creo que no alcanzamos ni banca, ni fintech, ni proptech como el llevarle el paso, pero viendo todo este cambio y cómo las personas como buscan, eligen y financian esta compra de un hogar, ¿qué herramientas crees tú que han ido como mejorando? Aparte de, yo sé que Cogí tiene todo esto que ya nos has estado hablando, como de mejorar en el scoring y de cómo te eligen y de qué banco, pero ¿qué otras herramientas están haciendo como este proceso más fácil y Ujú. más eficiente a la hora de adquirir una vivienda? Yo creo que hay varias, o sea, no solamente es, digamos que todo este tema financiero, sino también un tema de cómo le vendes a tu cliente. O sea, un Ajá, constructor antes tenía salas de venta, tenía que hacer un apartamento sí, modelo. ajá, Cada vez ya hay más ventas mucho más digitales. Tú tienes la posibilidad de tener experiencias 3D en ujú, la que te permite ver cómo va a ser tu apartamento, en dónde va a estar, qué vista va a tener. Puedes separar apartamentos de manera digital. Puedes comprar apartamentos de manera digital. Ni sí, siquiera hay gente que no los conoce, compra desde otros lugares. Esto en países como República Dominicana, como Panamá, que tienen mucha recepción de recursos internacionales o de personas, pues de extranjeros, uno ve que esto es una realidad ya como súper, súper normal, ¿no? Entonces, en la venta creo que hay unas herramientas que permiten que el comprador tenga una experiencia diferencial. No todo eso es lo que hace mi compañía, pero pues lo veo y creo que
soluciona mucho más, ¿no? O sea, como que acerca Sí, también la venta, el proyecto total, al comprador. sí. Todo este tema de cómo clasificas un lead, Ujú, cómo haces que ese lead sí sea para ese cliente, que ahí ya hay todo un tema de datos también, de cómo consume esa persona, o sea, datos que son datos sobre el consumo, datos sobre el interés, también datos financieros, que es a lo que más se dedica mi compañía. Ves cómo puedes ir clasificando esos clientes y que el constructor tenga como esa herramienta también para entender en quién se concentra o a quién va dirigido ese proyecto específicamente para poder tener los clientes que son de ese proyecto. Eh, ya todo el proceso de digitalización y de conexión con herramientas internas que le permitan a las constructoras también tomar mejores decisiones. Entonces tú ves que hay una gran explosión en uso de CRM. Habían muchas compañías o muchas constructoras que sí utilizaban CRMs, pero ahora ya ves que los CRMs tienen muchas más interfaces de comunicación, tienen más interfaces de data, de sí. generarte información diferencial para toma de decisiones. Y Mm, creo que eso también es muy de estos últimos años. O sea, yo hace 10 no, años sí. sí existían los CRMs, pero no generaban esta data tan No, diferencial para tomar la decisión, ¿no? Para tomar decisiones sí. gerenciales dentro de la constructora o para el cliente o para el tipo de cliente y demás. Entonces, sí creo que hay una explosión de temas que puede ser también para el constructor un poco avallasadora, porque Sí, también en todo el tema de constructivo debe haber muchos cambios. A mí me impresiona estos, también. como hay empresas en Colombia, no sé, Spivey que lleva los drones y te va contando cómo va el desarrollo del edificio. Todo eso me parece increíble, que antes Ujú, era pues la persona, ¿no? sí, y Mirando, tomando igual medidas, ¿no? fotos y así. Claro, claro. Entonces, creo que estamos viviendo un momento de cambio increíble en la industria para el que debemos estar como preparados como proveedores para poder hacer un match y entender muy bien la necesidad de nuestro cliente, del promotor y del constructor y generarles valor Ujú, dependiendo del momento en el que están, porque también no es lo mismo una constructora que está utilizando su primer CRM a una constructora que ya tiene un montón de su proceso digitalizado, ¿no? Ahí sí, también hay todo un reto para nosotros como proveedores de poder entregar la información que más genere valor. Y obviamente para el constructor de navegar con esta tecnología y tomar decisiones adecuadas ujú, y arriesgarse también. Yo siempre que puedo decirlo, creo que uno de los temas importantes es arriesgarse a comprar tecnología y tecnología desarrollada en la TAM. Es diferente comprar Salesforce o Oracle. sí, Nosotros totalmente. estamos pensados un poco para la idiosincrasia nuestra, el estilo nuestro, ¿no? Y Totalmente. las Sí. particularidades de lo que se vive en Latinoamérica. Sí, correcto. Y creo que aquí tocaste un punto bastante interesante, porque a pesar de como todos estos avances tecnológicos, siento que a veces por nuestra idiosincrasia en Latinoamérica todavía tenemos como esa desconfianza a veces de esta tecnología nueva y de realizar procesos financieros o de que te pregunten información muy personal en una plataforma que tal vez hace 1, 2, 3 años que nació y todo es totalmente en línea, ¿va? Entonces son documentos legales, es subir tu Ujú, documentación, es darles cuánto ganas, dónde trabajas, etcétera, ¿verdad? O sea, es todo tu mundo. Em, ujú. ¿Cómo hacen o cómo ves tú que trabajan las fintech, proptech para generar esa confianza y cómo garantizar esa seguridad a las personas que transaccionan en cada una de las plataformas? Ujú. Ese es un gran reto. A mí me parece que es uno de nuestros grandes retos. Primero porque para democratizar los servicios, pues tenemos que comunicar de una manera muy clara para Sí, cualquier tipo de cliente. Tú no solamente atiendes clientes nacidos en esta era tecnológica, como tú, sí, ¿no? Que muy seguramente para ti hacer cosas digitales sí, es normal, o sea, tú naciste con celular, ¿no? Pero las personas que no venimos, o sea, que conocíamos el teléfono de dar vuelticas. bueno, yo no soy, o sea, yo soy millennial, yo todavía nací con el teléfono de disco, o sea, yo Claro, sí lo conocí. estoy más cerca al boomer, pero bueno, un poco Pero sí sí, creo que tienes que lograr una comunicación que sea eficiente en todos los segmentos, que eso ya es un reto, ¿no? sí, Em, creo que ahí
el cumplir los procesos, el tener una buena, y esto es una recomendación que le hago mucho, sobre todo a las startups que están iniciando, Ajá, todo el tema de política de datos es súper importante, entender cómo funcionan en el país, entender qué cosas tienes que hacer, cómo tienen que ser tus reglas, que el cliente las pueda ver de una manera transparente en tu página, porque eso es una parte súper importante, que le da transparencia y confianza al cliente. ¿No? sí, Vas a tener reclamos de, bueno, ¿por tú porque estás mirando mis datos? No es que tuviste el ajá, visto bueno por esto. Entonces, como entender y generar esa transparencia creo que también es una parte importante. Y bueno, todos estos espacios donde hablamos de lo que se logra, hablamos de los beneficios, donde comunicamos de alguna manera lo que está pasando. También siempre siento y le digo mucho a la ajá, gente, venga, es que los datos ya no son de uno, o sea, ojalá uno tuviera, yo conozco muy poquita sí. gente que no tenga Instagram, Facebook, TikTok, Ah, bueno, la ajá, mayoría de sí, aplicaciones, y ahí hay un montón de datos que tú estás dando o sea, sin ninguna conciencia diferente. Yo hago un proceso de crédito y ajá, yo tengo la conciencia que yo te estoy mandando estos documentos, pero el correcto, resto yo ni me doy cuenta que estoy ajá, dando unos sí. datos tan, y creo que todos lo han experimentado, que de pronto digo, yo quiero clases de yoga y empieza mi Instagram a mandarme todas las clases de yoga posibles porque pues el celular Sí, me escucha. ajá, Entonces, sí creo que como que esta situación cambió, hay que usarla en beneficio, como las empresas o las startups que queremos generar esos cambios y queremos acercar los servicios a los clientes, tenemos la responsabilidad de tener un trato transparente de los datos, juicioso, ser responsable con los datos y como transparentar el proceso para el cliente. Creo que ahí se hace súper importante la información, ujú, explicar, a veces ujú, tener una interfaz humana. Nosotros no somos una empresa grande en personas, ujú, aunque hemos crecido mucho, ya somos 35 personas, pero sí, sí tenemos una interfaz humana y hay partes donde, pues donde el cliente quiere hablar con alguien y lo hemos entendido. Esto no pueden ser solamente interfaces totalmente, digitales, porque esta es la sí, compra más importante del mundo. Yo siempre siento que no, es más allá de, es una compra que es emocionante, pero emocional. Tú estás, generalmente la gente solo compra una casa en la vida, entonces es su ahorro sí, más importante, ¿no? Entonces, el tener la posibilidad de que alguien le explique, pues también es parte totalmente, de lo que vamos acompañando para que el proceso cada vez sea con más calma. Y que la banca tradicional también haya activado la digitalización, pues también nos ayuda a nosotros. Por eso hay que pensarlo siempre como ecosistema. Yo creo que uno de los grandes sí, llamados es, este es un negocio grande donde tenemos solo en la TAM 150 millones de personas que no tienen vivienda. sí, Entonces es que, tenemos un objetivo mucho más grande, como dice Juan Díaz, mi socio, esto es sí, como hablar del cambio climático. No es como, ay, ¿yo qué más hago para el cambio climático? Eso no, y tú no vas a lograrlo. No, es venga, ujú, sumemos todos porque el cambio climático se nos vino encima. Es lo mismo. Sumemos todos porque cada vez tenemos menos personas con casa y el gap entre las casas necesarias y las familias que se forman y las casas que logramos entregar es en nuestros países todavía muy grande, necesitamos cerrarlo y para eso totalmente, necesitamos que el ecosistema esté pensando todos de una manera armoniosa en solucionar el problema, no en quién es más grande en el negocio, ¿no? Eso es totalmente. difícil con los bancos, pero bueno, eso es parte de lo que hay que lograr. Pero ustedes lo están logrando y me encanta como ese, o sea, esa apertura que han tenido ustedes en Colombia. Em, pero en cuanto a este mismo tema y para seguir en la línea, me parece interesante lo que decías, comunicación persona a persona. A nosotros personalmente en el proyecto que tú conoces, que no voy a ahondar mucho en esto, que no estamos hablando de él, Ujú, sí tenemos que tener esa comunicación porque pues obviamente son personas que no viven en el país de origen y ujú. necesitan tener esa información y quieren estar seguros, ¿verdad? Eh, ustedes como colombianos también tienen paisanos que viven en Estados Unidos que compran a través de ustedes. ¿Cómo han hecho como para cerrar ese gap de comunicación y tener esa como credibilidad ante ellos y que ellos se sientan seguros? Porque, pues, obviamente, como ya mencioné, hasta hay varia inversión extranjera, no solo estoy diciendo emigrantes, pero hay varia inversión extranjera, Ujú, que puede ser que yo como guatemalteca quiera invertir en Colombia y quiere comprar una casa, por ejemplo. Pero, ¿cómo han hecho? Porque, pues sí, obviamente yo sé que este trato persona a persona a veces es importante, más con personas tal vez de un nivel económico más bajo, tal vez que son como que las que más desconfían, aunque no están bancarizadas. ¿Cómo han hecho ustedes mm. con eso?
Bueno, primero, y creo que esto es un cambio de paradigma para nosotros, o como nosotros asumimos este reto, Ujú. nosotros no somos una compañía B2C, nosotros somos una compañía B2B2C, es decir, Ajá, nuestro socio, nuestro aliado es la constructora. Nosotros estamos muy pensados en cómo fortalecemos al constructor. Entonces, para generar confianza, trabajamos mucho con el constructor, ok. en mandar comunicaciones conjuntas, en que ellos nos Mm, presenten, en que el vendedor conozca cuál es nuestra oferta, porque nosotros los mm, estamos acompañando al proceso de crédito. ok. Porque en últimas el que te vendió la casa es el que en el que realmente tú confías, o porque te la mostró, porque es el que te manda los informes y te dice cómo va el desarrollo de la obra, que ya se movieron tierras, que ya hicieron tal cosa, ¿no? Sí, Entonces, hemos abordado este tema de esa manera. ujú, Sentimos que nosotros quisimos abordarlo, nosotros no somos especialistas en vivienda usada, nos llegan clientes de vivienda usada que también atendemos, pero realmente nuestro foco está en vivienda nueva, el 95% de nuestras operaciones sí, son de vivienda nueva, entonces sí trabajamos mucho de la mano de las constructoras, ¿no? Entendiendo y desarrollando herramientas para que el constructor se comunique mejor también, ¿no? Ahí estamos también en una sí. iteración de comunicación con ellos. Eso es Ujú, un poco lo que hemos visto en nuestro camino para generar relaciones armoniosas y de confianza, pero claro que es un reto, o sea, decir lo contrario no, es un reto. Tú sabes que los bancos duran, muchos de los bancos con los que nosotros trabajamos llevan 100 años en el mercado, entonces pues claro, son muy reconocidos. Nosotros llevamos 4 años en el mercado, entonces hacer este proceso y que la gente confíe, pues también implica mucho de un trabajo, de ser también, no enamorarse del producto y ser crítico, entender cuando esto no lo estamos haciendo bien, tenemos que iterar, tenemos que cambiarlo, tenemos que ver cómo nos movilizamos con el cliente de manera diferente. ujú. Pero sí, eso es una parte muy importante del reto. Sí, sí, sí. No, y creo que esa combinación y ese partnership que están haciendo ustedes con las marcas ya reconocidas, que tienen confianza, que tienen trayectoria, creo que es clave para un Mm, startup, para algo que se quiere como dar a conocer y generar esa confianza que pues obviamente una entidad bancaria y una constructora ya reconocida pues ya las tienen. Y viendo como ya a futuro, ¿a dónde crees que esta integración entre fintech, proptech va en los próximos años? Porque pues, ¿cuál es? No sé, o sea, yo lo veo ujú. bastante rápido y bastante como, no nos vamos a poder ver a qué hora tenemos que cambiar o a qué hora tenemos que integrarnos más. ¿Cómo lo ves Ujú. tú? Lo veo muy parecido, o sea, yo siento que nosotros cada vez vamos a estar prestando más servicios a la banca, Ujú, vamos a estar más integrados, dando, digamos que siento que primero servicios de conexiones más rápidas, más fáciles, casi como banking as a service, como lo decía anteriormente. ujú, Creo que vamos a tener mucho poder en los datos, ujú. porque pues al no trabajar solo en una entidad, pues el banco sabe qué le pasa internamente y hace algunos estudios de mercado, pero acá pues de alguna manera vamos a poder entender cómo va en realidad todo el mercado de crédito a Sí, través de los datos. Entonces creo que hay un gran foco en el uso de la información, de la data, que yo de verdad aspiro a que eso no signifique tener diferenciales, hacer programas puntuales con cierto tipo de población para que puedan adquirir vivienda. ujú. Bueno, ahí creo que el mundo es, o sea, el cielo es el Sí, límite, ¿no? sí. Mm, y también creo que en todo este proceso de integración van a salir más productos, o sea, creo que todavía hay mucho por explorar en el proceso PropTech. Entonces sí creo que van a estar naciendo como nuevos productos. Por ejemplo, yo no, acá ya hay empresas que hacen crowdfunding, pero para prestarle Ujú. a las constructoras. Ah, ok. Eh, Me parece interesante. Sí, Eh, pues toda esta manera nueva de comprar casa. Creo que la vivienda y como la hipoteca o el valor del inmueble o la documentación del inmueble también va a cambiar, la tokenización pues trae esto. como ese proceso en el que eso todavía para mí es difícil como entender ese cambio, pero yo creo que ese es un cambio que viene, ¿no? Sí, sí. Muy fuerte. Y para
creo que para cada parte del proceso, pero es que el proceso hipotecario como siempre es largo, de vivienda siempre es largo, Sí, siento que van a haber muchas startups y muchas ideas integrando como soluciones, ¿no? Integrando soluciones. Creo que lo que más tenemos que estar es siempre con ese pensamiento de ecosistema, o sea, todos sumamos. Este es un tema totalmente, muy grande. totalmente. Sí, es Ujú. que si queremos abarcar como tanto, una sola empresa no lo va a poder hacer. No, Y a nosotros, por ejemplo, como fintech, proptech, tampoco nos alcanza. O sea, como tú dices, no, el claro. sistema bancario del país o de la región, pues sí tiene que haber como esta cierta, este open banking que a mí me parece y me explota la cabeza de cómo pues obviamente por la pandemia ya nos explicaste, pero me parece genial que hayan entendido que tenían que tener esa apertura y que si no se abrían, pues no iban a tener más clientes o generar más créditos o, ¿verdad? Porque Mm, no iban a prosperar, creo, en un ambiente ujú, tan cerrado claro. como era la pandemia, creo que no iban a prosperar. Y por último, no sé si quieras agregar algo o si ves alguna otra cosita que no hayamos hablado. Pues mira, yo creo que este es un momento importante económicamente para nuestros países, o sea, creo que siempre estamos como en desarrollo, Sí, mientras muchas tendencias de startups han ido cambiando en otros países o en otras latitudes, por ejemplo, el health tech que está también también. muy activo, por ejemplo, en Ujú, países de Asia y demás. La inversión de fintech en la TAM y de PropTech sí sigue siendo como la más importante, ¿no? sí, Entonces creo que ahí tenemos una gran responsabilidad, ya como es, ya, y esto ya lo pongo es más desde el mundo de las startups, de ser responsable con las inversiones, de ser responsable con el producto que estamos generando, ¿no? Para que venga más inversión, para que podamos volver a ser interesantes. Siento que pues el invierno inversionista nos dejó un poco secos sí, sí, en la TAM en cuanto a inversión, entonces sí siento que tenemos una gran responsabilidad de un trabajo muy juicioso. No es solamente prestar en el mundo de las fintechs, sino cobrar y generar indicadores exitosos de cartera, y ese es un reto grandísimo. El mirar cómo integramos a los bancos a, por ejemplo, que les den recursos a las fintech que se dedican a cualquier tipo de crédito y se integren, digamos, al mercado de cómo también hago una colocación de recursos, ¿no? O hago créditos indicados sí, para que esa startup siga creciendo y siga colocando. Entonces, sí, creo que este es un momento que sigue siendo muy importante en la TAM y como startups sentimos una gran responsabilidad con Juan de hacer nuestro trabajo muy bien para que sigan confiando en las startups latinoamericanas y podamos traer más recursos de inversión, porque creemos que aquí el negocio financiero sigue siendo muy grande, hay una gran necesidad de crédito y eso sumado a la gran necesidad de vivienda de la que ya hablamos, pues creo que sí, hace que sea un negocio interesante y de crecimiento importante, pero no un crecimiento como otro tipo de startups, ¿no? Porque no es consumo, no sí, son tarjetas de crédito. ¿No? sí. Aquí tiene un evolutivo un poquito diferente. Entonces, sí, creo que ese sería mi último llamado, a tener como esa responsabilidad y seguir creciendo de una manera organizada y con mucho foco bueno, en el servicio, en habilitar tecnología realmente. Sí, no, me parece genial y sí creo que esa responsabilidad, pues sí nos tiene que calar a todas las startups. Yo sé que queremos evolucionar e innovar todo, pero sí tenemos que tener ojo en esa responsabilidad de sí, queremos innovar y queremos seguir cambiando y queremos seguir facilitando, pero también necesitamos ese balance. Ujú. Entonces, yo te agradezco miles, Joja, de verdad, un gusto haberte tenido, haberte visto, haberte podido platicar un poquito acá en este espacio. Súper invitada otra vez cuando quieras. Saludos a Juan. Claro que sí, Gaby, claro que sí. Así que Y espero que muchísimas nos gracias. veamos pronto. Estamos muy interesados en Sí, ir a Guatemala. ay, buenísimo. Entonces esperamos pues que nos veamos en el Volcán Somito o bueno, en algún otro espacio. Sí, no, no, por supuesto. Aquí los esperamos con mucha alegría y será un gusto otra vez. Ay, no, gracias.
Gracias a ti y muchísimas gracias a todos los oyentes, a todos los que nos ven. Yo me despido aquí en otro episodio. Gracias por preguntar. Así que nos vemos la próxima. Muchísimas gracias. Adiós.